los microorganismos, su estructura, su fisiología, su reproducción, metabolismo e identificación. La microbiología proviene del griego micros, que significa pequeños, bios, que significa vida, y logos, que significa estudio. Entonces, la microbiología pues va a ser el estudio de la vida de los microorganismos. La microbiología tiene por objeto pues comprender las actividades tanto perjudiciales y beneficiosas de los microorganismos, y mediante esta comprensión se logrará diseñar la manera de aumentar tanto los beneficios y reducir o eliminar los daños provocados por los microorganismos. En la primera clase veíamos sobre algunos de los beneficios en cuanto a la industria alimentaria, ¿no?, que obteníamos a través de los microorganismos. Decíamos que la elaboración de yogur era una de ellas, o la obtención de yogur, la obtención de la cerveza, la obtención del pan, la obtención del vino, por algunos, por así decir, algunos de los productos en cuanto a la industria alimentaria que podemos obtener a partir de los microorganismos. Comentar que decíamos que no todos los microorganismos van a ser maléficos, van a haber algunos que son pues benignos y que nosotros los utilizamos en la vida diaria. Comenzaremos a hablar sobre los antecedentes. Dentro de los antecedentes tenemos que el conocimiento humano sobre los efectos que se producen los microorganismos, les decía que ha estado presente desde antes de tener conciencia de la existencia, debido a muchos procesos de fermentación provocados por algunas levaduras, como cuáles, aquellas levaduras que nos ayudan a la obtención de pan, bebidas alcohólicas y productos derivados de la leche, ¿no?, en este caso el yogur. En la antigüedad, la causa de las enfermedades pues era atribuido, como no se conocían los microorganismos, no se conocían porque no tenían la capacidad de observarlos, porque los microorganismos no se pueden observar a simple vista. Y entonces, al no poderlos observar, sí habían enfermedades, pero estas enfermedades eran atribuidas a castigos divinos o a fuerzas sobrenaturales o factores físicos. Entonces, cuando alguna persona enfermaba por algún microorganismo, pues decían que era algún castigo divino, ¿no?, por el que se enfermaban. Respecto a esto, la palabra malaria significa mal aire. Se creía que era el aire vaciado de los pantanos el que provocaba esta enfermedad. Durante este periodo previo al descubrimiento de los microorganismos, los naturalistas solo podían especular sobre el origen de las enfermedades, pero más no tenían como las bases de decir de dónde surgían estas enfermedades, porque no tenían el equipo necesario para la identificación de la presencia de los microorganismos. Bueno, ya les había dado la definición, ¿no?, de la micro, y aquí le tengo otra definición donde nos dice que la microbiología es la encargada del estudio de los microorganismos, también conocidos como microbios. Muy a menudo también le decimos microbios, ¿no?, a los microorganismos. La microbiología es la rama de la biología específicamente dedicada a estudiar los organismos que no son visibles a simple vista, sino que van a ser visibles solo a través del microscopio. ¿Cuáles son estos microorganismos? Pues pueden ser virus, pueden ser procariotes y eucariotes simples. Aquí va lo que decía Magali ahorita en su comentario, ¿no?, que los microbios o organismos son microscópicos y que algunos van a ser eucariotes y procariotes. Los procariotes, recordemos que son seres unicelulares, y los eucariotes vamos a encontrar que son unicelulares y pluricelulares. A eso se hacía el comentario de la compañera Magali hace un momento. Los microbios van a ser considerados todos los seres vivos microscópicos,
consistentes en una sola célula. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser unicelulares, así como aquellos que forman agregados celulares en los cuales todas las células son equivalentes. A esto se le conoce como colonia. También comentarles que normalmente las bacterias, en este caso, este tipo de microorganismos, nunca los vamos a encontrar solos, los vamos a encontrar en grupos y a esto se le va a conocer como colonia. Y un ejemplo es lo que ustedes están observando en la imagen. Esa es una colonia de algún tipo de bacteria. ¿Vale? Los microorganismos también pueden ser eucariotes y las células pueden poseer núcleo, tales como los hongos y los protistas o procariotes, que carecen de núcleo, como algunas bacterias y virus. Aunque los conocimientos microbiológicos que se distinguen en la actualidad hoy en día son muy amplios, todavía falta mucho lo que queda por conocer y constantemente se efectúan nuevos descubrimientos en este campo de la microbiología, pero aún falta mucho por conocer respecto a características, tipos de microorganismos, ambientes, ecología. Aún queda mucho campo por conocer de los microorganismos. Tanto es así que, según las estimaciones habituales, solo el 1% de los microbios existentes en la biosfera han sido estudiados hasta el momento. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que el 99% de los microorganismos que existen en la Tierra, pues aún no están ampliamente estudiados. Por lo tanto, a pesar de que han pasado más de 300 años desde el descubrimiento de los microorganismos, la ciencia de la microbiología se halla todavía, pues, en infancia. Es muy joven, llamémoslo así, en comparación con otras disciplinas biológicas como la zoología, la botánica o la entomología. Bueno, la entomología es una rama de la biología que se encarga del estudio de los insectos, ¿sabes? Vamos a seguir platicando sobre el desarrollo histórico y vamos a iniciar con el desarrollo inicial de la microbiología. En la historia evolutiva de la microbiología ha permitido intervenir a varios científicos. Entre ellos vamos a mencionar lo que es Pasteur, Fleming, entre algunos. El Leeuwenhoek, que fue el creador o el inventor del microscopio. Y entonces vamos a comenzar. La microbiología inició cuando el hombre empezó a pulir el vidrio y a combinarla con el objeto de lograr amplificaciones de organismos muy pequeños. Y eso fue al inicio con la aparición del microscopio. Antonio van Leeuwenhoek diseñó y construyó microscopios simples con lentes que proporcionaron un poder de resolución mayor a los que existían previamente. Este investigador hizo las primeras descripciones exactas de la mayoría de los microorganismos unicelulares conocidos hasta ahora, como son algas, bacterias, protozoarios y levaduras. Bueno, este fue el primer microscopio de Leeuwenhoek y algunos de los dibujos que él hacía de las bacterias que él obtuvo de las muestras de la boca humana. Esas son algunas de las imágenes o de los dibujos que él hacía, de los microorganismos que él observaba. En ese entonces, pues, los microscopios eran muy rudimentarios, no se parecen en nada a los que utilizamos hoy en día. Bueno, otro de los investigadores que intervinieron en la microbiología, pues es Louis Pasteur, químico biológico francés. Él es considerado como el padre de la microbiología. Logró explicar la acción general de los microorganismos. Hizo diversas investigaciones sobre las fermentaciones láctica, alcohólica y butírica. Descubrió la participación de los microorganismos en la fermentación para la elaboración de vinos y cervezas. Hizo estudios para lograr argumentos en contra de la teoría de la generación espontánea, demostrando mediante una serie de experimentos que las
bacterias son la causa de algunas enfermedades. En el año de 1877 a 1881, junto con Robert Koch, comprobaron que el carbonuco en los animales era producido por una bacteria. El carbonuco es una enfermedad que le da a los animales principalmente. También podemos nosotros, los humanos, adquirir esta enfermedad o contagiarnos. Y lo que a nosotros nos sucede, si llegáramos a adquirir o a contraer esta bacteria, es que en la piel nos daría como urticaria y de tanta irritación de la piel se harían llagas. Eso sería como, digamos, uno de los síntomas menores de tener esta enfermedad, el carbunco, perdón. Y ya, llamémoslo así, como un cuadro clínico más grave, severo, sería la falta de aire o de respiración y morir pues de un paro respiratorio. Bueno, Luis Pasteur ayudó también a desarrollar una vacuna contra el carbunco. En el 80, igual Luis Pasteur aisló el germen causante del cólera aviar en gallinas, desarrollando la bacteria en cultivo puro. En 1884, él trabajó con la vacuna contra la hidrofobia, o conocida como la rabia, aislando el germen en un cultivo puro. Aquí, en esta imagen, podemos observar el principio de la inmunización demostrado por Pasteur en cuanto a la gripe aviar que hablábamos. Nosotros podemos observar en el matraz, donde él aisló la bacteria en un cultivo puro. Posteriormente, lo que él hizo es que con este cultivo puro o este caldo, inoculó a una gallina que era sana. Al inocularle este cultivo puro de cólera aviar, la gallina en el tiempo permaneció sana. Posteriormente, en un intervalo de varias semanas, el cultivo fresco virulento de bacterias de cólera aviar, él agarró otro matraz y volvió a establecer esta bacteria del cólera, y lo que hizo fue nuevamente inocular a una gallina y la gallina permaneció sana. A la gallina que ya previamente le había inoculado el cultivo puro del cólera. ¿Qué pasó? Pues a la gallina agregó otra gallina más, y a esta gallina que no había sido inoculada por el cultivo puro, al cultivarle o inocularle el cultivo virulento, pues murió. Y entonces, a través de este experimento, pues él demostró el principio de la inmunización demostrada. Por ejemplo, eso fue alguno de los experimentos que Pasteur realizó. Estos fueron algunos de los intentos de la microbiología. Por ahí también hay una controversia dentro de la generación espontánea, donde de acuerdo a la doctrina aristotélica, la teoría de la generación decía que pues podría darse vida a partir de pues sí, de alguna materia inorgánica, ¿no? Por ahí varios hicieron algunas pruebas donde decían que ponían una ropa vieja sucia y aparecía un ratón, ¿no? Y entonces decían que la vida se creaba por arte de magia, ¿no? Y que ya había vida, ¿no? Esa es la teoría de la generación espontánea, que la vida aparecía así de la nada y podría aparecer de algún material inorgánico, ¿no? Cuando más bien después de mucho tiempo se investigó y se llegó a la conclusión que pues al poner una ropa sucia olía y pues el ratón llegaba, ¿no? Por el aroma. Pero no era que el ratón apareciera de la nada, ¿no? Por obra del Espíritu Santo ni por magia, ¿no? Entonces, bueno, habían pensadores, investigadores pues, que defendieron durante mucho tiempo esta teoría, pero hubieron personas, en este caso, la doctrina aristotélica era la que defendía esta parte, ¿no? De la generación espontánea.
Y, y entonces hubieron otros investigadores o pensadores que no estaban de acuerdo con esta teoría de la generación espontánea. Y entonces, se dieron a la tarea de demostrar que la teoría de la generación espontánea pues no era cierta, ¿no? Y para ello pues tuvieron que hacer una serie de experimentos. Y entre los que comenzaron a contrarrestar la doctrina de aristotélica que afirmaba la teoría de la generación espontánea, pues fue Francisco Redi. Él demostró mediante experimentos que la generación espontánea no era aplicable a animales, comprobando que los gusanos que se desarrollaban espontáneamente en la carne putrefacta, sino que las moscas depositaban sus huevos sobre esta. A través de este experimento de Francisco Redi, lo que hicieron es poner pues 3 botes estériles, y a los 3 botes le agregaron un trozo de carne. Había a esos 3 botes le pusieron condiciones diferentes en cuanto a la entrada del aire en lo que fue la boca de la botella. Eh, a esos 3 botes hubo uno donde lo dejaron completamente abierto, hubo otro donde le dejaron cubierta de papel, pero esta estaba sellada, no podía entrar aire, y hubo otra donde le colocaron una gasa y si podía entrar pues cierta cantidad de partículas que vienen provenientes del aire. Y entonces, ¿qué descubrieron con esto? Pues que el que estaba abierto, las moscas llegaban y defecaban, y después del lapso de un par de días pues ya había presencia de gusanos. Lo mismo sucedió con el que tenía la gasa, donde pues lograba todavía llegar esa partícula del aire y con los huevecillos de las moscas, y pues también al cabo de varios días pues había presencia de gusanos, ¿no? Y descubrieron que el otro, el que estaba completamente cerrado, pues no hubo la aparición de ningún gusano o algún tipo de microorganismo. Y entonces, pues con esto él demostraba que no era cierto lo de la teoría de la generación espontánea, donde la vida se daba así nada más de por arte divino aparecían los microorganismos o los seres, ¿no? Dentro de esta controversia, otro de los experimentos que se realizaron por parte de Lázaro Spallanzani demostró que calentando las infusiones bajo condiciones controladas se previene la aparición de la vida microscópica. Schroeder y Bondusch introdujeron el uso de tapón de algodón, que se usa todavía para impedir la entrada de microorganismos del aire a fiolas y tubos. Las fiolas son conocidas también como matraces. Actualmente nosotros, cuando hacemos algún tipo de práctica, sobre todo en la elaboración de medios de cultivo, aún hacemos un tapón así, con gasa, y le ponemos un pedazo de papel para impedir que entren los microorganismos. Sobre todo, recordemos que los microorganismos son microscópicos y que muchas veces los encontramos en el aire. Entonces, al elaborar este tipo de tapones, pues estamos impidiendo la aparición de microorganismos en nuestro medio de cultivo. También Pasteur demostró que el medio hervido puede permanecer libre de microorganismos en balones de cuello de cisnes abiertos a través de un tubo sino horizontal en el que las partículas de polvo se sedimentan cuando el aire entra al recipiente. Bueno, aquí tenemos una imagen del experimento que hizo Pasteur. Si podemos observar en la primera imagen, se le agrega el medio de cultivo estéril, posteriormente se le pone el cuello de balón cerrado y se le coloca este medio de cultivo a esterar. El esterilizado se puede dar mediante varias técnicas, una de ellas es por calor, y entonces utiliza la esterilización por calentamiento,
de este medio de cultivo que nosotros observamos. Posteriormente, este medio de cultivo que se calentó se enfría lentamente. Y entonces, como les decía, los microorganismos los encontramos en el ambiente, en el aire. Estos microorganismos se posan en el cuello del extremo de donde está el embudo, el cuello de, perdón, donde está el medio de cultivo, y posteriormente el medio de cultivo durante mucho tiempo, al no tener contacto con este cuello o con esta curvatura, el medio de cultivo pues permaneció mucho tiempo, permaneció estéril. Pero ¿qué pasó? Al inclinar este balón, el líquido que se encontraba estéril, a combinarse con los microorganismos que se encontraban aquí en el cuello, pues se contaminó. Y se contaminó y hubo crecimiento de microorganismos que se encontraban en este balón del cisne o con cuello de cisne. Este fue uno de los experimentos que realizó Pasteur, donde descubrió que también una de las maneras de poder evitar la contaminación con los microorganismos en el medio de cultivo. J. Tyndall y F. Cohn independientemente demostraron la existencia de cuerpos bacterianos resistentes al calor, en este caso conocido como esporas. Teoría microbiana de las enfermedades. Fracastorus sugirió que las enfermedades podían deberse a organismos invisibles transmitidos de una persona a otra. Y hoy en día sabemos que es cierto, ¿no? Berkeley demostró que un moho era causante del tizón de la papa de Irlanda. Semmelweis y Lister aportaron cierta evidencia de la importancia de los microorganismos como causante de enfermedades. Koch, en 1843-1910, fue un médico alemán que descubrió el agente causal del carbunco, el bacilo causante de la tuberculosis y el vibón causante del cólera. Con sus notables trabajos sentó las bases de la teoría microbiana de las enfermedades. Los postulados de Koch fueron una secuencia definida de algunos pasos experimentales mediante los cuales pues él demostró la relación causal entre un microorganismo y una enfermedad determinada. A continuación, vamos a ver los postulados de Koch. El primer postulado que él realizó fue a través de un experimento donde él observó que el microorganismo patógeno sospechoso debe estar presentes en todos los casos de la enfermedad y ausentes en animales sanos. ¿Eso qué quiere decir? Que un microorganismo que puede causar alguna enfermedad a algún individuo, pues debe estar presente en todos aquellos animales que estén enfermos, y en los que están sanos, pues debe de haber ausencia de este microorganismo. En un segundo postulado, a través de otro experimento, Koch comenta que el microorganismo debe de ser aislado y cultivado en forma pura en el laboratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que se toma cierta muestra de este microorganismo y en el laboratorio se cultiva para obtener el cultivo puro o axgénito del microorganismo. Se le dan todas las condiciones necesarias para que el microorganismo prolifere en el medio de cultivo. Bueno, en un tercer postulado, Koch dice que la inoculación de animales susceptibles con este cultivo puro debe causarles la enfermedad. Entonces, ¿qué se hizo? Él agarró cierta muestra de este cultivo, se lo inoculó a un organismo vivo y posteriormente, a cabo de unos días, pues este organismo presentaba alguna enfermedad.
Eso es lo que él hizo en su postulado número 3. En el postulado 4, él menciona que el microorganismo debe de ser reaislado de esos animales, después de lo cual debe ser el mismo que originó o el microorganismo original. Aquí que él comentaba, o qué fue lo que hizo. El microorganismo que se cultivó en medio de cultivo, donde se le dieron todos los nutrientes necesarios, una vez que fue cultivado en el laboratorio, debe de ser el mismo mediante ciertas investigaciones, como puede ser la observación al microscopio. En cuanto a la morfología, debe de haber una comparación que debe de ser el mismo el que originó la enfermedad. Eso es lo que él comentaba en su postulado número 4. Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, jóvenes. ¿No? No, dice José. Bueno, si no lo hay, ok. Bueno, en la siguiente tabla vamos a ver un resumen de las primeras técnicas microbiológicas que se realizaron del año de 1877 a 1887, donde podemos ver que Koch inició con las primeras técnicas de fijación y coloración de bacterias. ¿Por qué es tan importante la técnica de fijación y coloración de bacterias? Porque cuando estos son observados a través del microscopio, muchas veces sus estructuras son transparentes y al hacer contraste con la luz que nos proporciona el microscopio, no se logran ver sus estructuras de forma correcta. Es por eso que se necesitaba o había la necesidad de teñir pues, las estructuras de los microorganismos. Y en el 87, pues, el señor Petri diseñó las cajas de Petri, las que hoy en día las utilizamos para sembrar o crear, por así decirlo, nuestros microorganismos. Y en el 84, Graham logró pues dar la metodología sobre la tinción de Graham. Esta tinción específicamente no es para hacer una separación entre los tipos de bacterias o entre los grandes dos grupos de bacterias que existen, que son las gram positivas y las gram negativas, que básicamente esta tinción tiene el fundamento teórico en que una de este grupo de las bacterias tiene doble membrana, por así decirlo, y lo que hace que la penetración de la tinción necesite otro tipo de procedimiento, y es donde se puede hacer la clasificación de los dos tipos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. Unas se tiñen en color morado y otras en color morado violeta y el otro en color rosa. Esa es la diferencia entre la tinción. Con lo que respecta a la inmunología, en 1798 a 1908, pues hubieron grandes descubrimientos, como el descubrimiento de la vacuna antirrábica por Jenner, Koch, la hipersensibilidad retardada a la tuberculosis, por así decirlo, algunos de los investigaciones que se realizaron respecto a la temática de la inmunología. Aquí también presento pues una síntesis de todo lo relacionado en cuanto a las investigaciones de quimioterapia de 1908 a 1950, ¿no? Y con lo que respecta a la virología, lo que tiene que ver todo lo relacionado con los virus, aquí hay un resumen, les muestro un resumen que es del año de 1892 a 1949. Dejaron el cultivo, ellos tenían la intención, estaban aislando otro tipo de bacteria. Y fue un accidente el que sucedió en el descubrimiento de la penicilina, ya que ellos estaban aislando otro tipo de microorganismo, otra bacteria, y un exudado, el exudado es, así decirlo, el líquido que se da
cuando nosotros estamos cultivando un microorganismo, la placa en la parte de arriba se forman gotitas de agua y esa gotita al caer al medio de cultivo pues arrastra las esporas y entonces eso fue lo que sucedió en el descubrimiento de la penicilina. Fue un error o fue un descuido y lo que hizo que se descubriera la penicilina, o sea que el objetivo principal que estaban realizando pues era el aislamiento de una bacteria y pues Fleming en septiembre del 28 pues descubrió la penicilina, pero fue pues por error, por así decirlo, fue por un descuido. Esa es lo que sucedió en el descubrimiento de la penicilina. Bueno, aquí también dentro de los sucesos que acontecieron la historia de la microbiología, ahí en esta tabla les presento un resumen sobre el periodo moderno de la microbiología, donde ya hay genética y biología molecular. Aquí pues podemos ver que desde el año de 1928 a 1983 pues hubieron varios descubrimientos en cuanto a la microbiología moderna. Y aquí había una parte donde se me hacía muy importante, donde nos dice que, a ver, déjenme ver. En el año de 1961, donde Jacob y Wolman establecieron el concepto de episoma. ¿Qué es el episoma? Son partes o segmentos del ADN de algunas bacterias y que estas han sido utilizados hoy en día para el mejoramiento genético de algunas especies. Un ejemplo es que, por ejemplo, investigan cierta bacteria que codifica el gen para la resistencia a sequía. Entonces, lo que hacen es extraer de ese microorganismo ese gen resistente a sequías y se lo introducen a algún tipo de planta que necesiten que sea resistente a la sequía. A esta parte o segmento que ellos extraen de la bacteria, del ADN, se le conoce como plásmido. Y a partir del 61, pues se da una serie de investigaciones con respecto y experimentos con respecto a la obtención de plásmidos para el mejoramiento genético de algunas especies o plantas transgénicas que también le conocemos comúnmente.